Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video y en una nueva oportunidad, esta vez con una nueva clase, pero va a ser algo distinta porque será una retroalimentación de contenidos, ¿ya? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué es la forma que se va a presentar? Porque no he tenido mucho tiempo para grabar y en realidad he estado trabajando mucho online con mis estudiantes y por esa misma razón no he tenido mucho tiempo de hacer una clase producida. Quería hacer una clase sobre el periodo entre guerras con full producción, pero no ha sido posible, el tiempo me ha jugado en contra y eso me ha jugado más de una mala pasada en realidad. Y lo lamento mucho, me hubiese encantado, por ejemplo, que esto hubiese sido más full producción, como siempre yo lo hago para mi canal. Pero como no quiero dejarlo sin nada, vamos a subir este video, ya que es, insisto, es una clase grabada con Google Meet que se hizo en el curso tercero E 2021, ya, del cual cooperó bastante y del que estoy muy agradecido. Y también con el apoyo de la profesora Alejandra Cáceres, que también me ayuda siempre en mis clases, siempre está aportando y también le agradezco y le mando muchos saludos si está viendo este video. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a presentar esta clase que yo hice, ya se va a ver distinta, me perdonan un poco la calidad del audio, si de repente estoy castaguillando ahí, pero es que lo online siempre está expuesto a situaciones fortuitas que de repente a uno le cuesta manejar. Pero la clase estuvo buena, yo encuentro que salió súper bien. Así que la vamos a ocupar obviamente para que los demás la vean, tomen referencias y les sirva para estudiar para futuras evaluaciones. Quiero que quede claro que esto es una retroalimentación, por lo tanto hay contenidos que se van a ver bien a la rápida, ¿ya? Y si faltan ideas o hay cosas que ustedes consideren los espectadores que se ven un poco débiles, entiendan eso, se hace un repaso. Yo estas cosas las vi antes y por esa misma razón voy rapidito, así voy súper acelerado, ¿ya? Porque la idea era abarcar todo en una pura clase. Así que eso, prometo en el futuro ojalá tener una clase sobre esto, pero bien hecha, ¿ya? Pero el tiempo no me está acompañando, así que tendrá que ser así. Espero que lo puedan entender. Ah, de paso, no olviden suscribirse al canal, por favor, o sea, ayuden con el contenido. Dejen su like y compartan a quien le pueda interesar este video, ya nunca está de más. Somos en este momento, mientras grabo el video, 484 suscriptores. Estoy muy contento porque yo el año pasado, 2020, por esta fecha, estaba pensando en iniciar el proyecto del canal y no pensé que iba a tener un proyecto tan interesante, el cual ya va a cumplir un año de vida. Y estoy muy contento con eso. No sé si hay un especial del año con los 500 suscriptores, si es que lo llegará a tener, pero algo creo que voy a tener y lo voy a preparar, ¿ya? Pero el tiempo me ha jugado muy en contra, ha costado muchísimo en este momento grabar. Ah, y además, si esta grabación se ve distinta es porque estoy ocupando otra cámara también, o sea, tuve que cambiar el teléfono, mi fiel teléfono ya falleció, estoy ocupando uno de repuesto ahora y voy a buscar algo que pueda grabar mejor mis clases en el futuro, estoy invirtiendo en eso, pero para eso tengo que ordenarme. Ya, no les quito más tiempo, espero que les guste obviamente esta clase, denle todo el apoyo que puedan, los comentarios por favor, todas sus sugerencias y corre video. Ya, ahora sí, ¿se escucha bien mi voz? Porque hoy día quiero hacer una clase distinta, ¿ya? Vamos a dar inicio a esta clase entonces como corresponde, así que me alegro. Ese título, por favor, ahí anótenlo porque ese es el título de nuestra clase, ¿ya? Periodo entre guerras 1918-1939, ¿ya? Así que vamos con eso. ¿Qué es el periodo entre guerras? Bueno, el periodo entre guerras, acuérdense muy bien que es una época que ocurre entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Por eso se llama periodo entre guerras, ¿ya? Y ocurre entre esos años que ustedes están viendo, ¿ya? Los años no son relevantes, ¿ya? Para mí al menos no lo son. Pero sí hay que mencionarlos porque los libros de historia aparecen y en todo contenido, entonces lo tenemos que colocar, ¿ya? Entonces ese es el periodo entre guerras, ¿ya? Es muy importante porque los hechos que ocurren en la Segunda Guerra Mundial son bastante violentos y bastante decidores para el siglo XX debido a que se generaron problemas dentro del periodo entre guerras que
empeoraron las cosas. Y de hecho yo me atrevería a decir de que el periodo entre guerras también de por sí es difícil, porque la Primera Guerra Mundial tampoco es que haya resuelto mucho, ¿ya? De hecho, todo lo que vimos dentro de estos contenidos entre medio nos dio a entender, mejor dicho, de que la Primera Guerra Mundial no resolvió nada. No resolvió nada. De hecho, los problemas que habían antes terminaron peor de lo que habían empezado. El periodo entre guerras fue tortuoso para muchos países, y más encima, la Segunda Guerra Mundial de por sí fue más violenta debido a estos hechos que ocurren en el periodo entre guerras. Así que eso es lo primero que vamos a decir, ¿ya? Ahí está la explicación, obviamente, que ustedes necesitan. Acuérdense que es la época que está en el siglo XX, ¿ya? Y que abarcó en todos estos hechos que ocurrieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. E insisto, que quede claro, son todas las situaciones que son todas situaciones que la Primera Guerra Mundial no pudo resolver, y que además de eso, obviamente, empeoraron durante esta época, ¿ya? Haciendo de que la Segunda Guerra Mundial, insisto, fuera mucho más violenta. Ahora, una cosa que no mencioné en mis clases, pero que sí voy a mencionar ahora porque quiero que quede claro, es de que en esta época surgen mucho lo que se llaman los gobiernos totalitarios, ¿ya? ¿Y cuáles son los ejemplos de los gobiernos totalitarios? Son los gobiernos de los que hablé. Por ejemplo, el gobierno de Adolf Hitler es un gobierno totalitario. El gobierno de Benito Mussolini es un gobierno totalitario. El gobierno de Lenin y posteriormente Stalin también se considera un gobierno totalitario. Pero ¿por qué lleva este nombre? Pongan mucha atención, porque esto obviamente es nuevo. Porque son gobiernos muy estrictos, ¿ya? Los 3 gobiernos que mencioné son súper estrictos, ¿ya? Acuérdense de que son con mano dura, no aguantan nada, y están manejados por líderes que son súper carismáticos y que tuvieron mucho apoyo popular. Fíjense bien, son gobiernos estrictos, pero elegidos por la gente. A Hitler la gente lo puso donde estaba. Acuérdense de eso. A Mussolini también. Y a Lenin y Stalin igual, ¿ya? Entonces eso es importante considerarlo, chiquillos. Todos estos gobiernos son súper duros, súper serios, súper mandados ahí para sus cosas. Pero la misma gente los colocó ahí. Entonces estos gobiernos no son cuestionados, a pesar de que sean estrictos, no tienen mucho cuestionamiento. ¿Por qué? Porque la gente como que asume que van a ser así. Y como la gente lo eligió, la gente no se queja, porque a la larga dicen, no, pues si nosotros los pusimos ahí, entonces ¿por qué nos vamos a quejar? Bueno, la mayoría de los casos llegó obviamente de esa manera. Y también porque son muy estrictos, porque tienen leyes muy duras. Acuérdense de que la mayoría de estos gobernantes prohíben otras ideas que no sean las de ellos. Cuando Hitler asume el poder, no puede existir nada que no sea el nazismo, ni tampoco Mussolini, nada que no sea fascista. Y en el caso de la Revolución Rusa ocurre lo mismo, o sea, nada que no sea comunismo y marxismo, ¿ya? Que quede claro ese punto, queridos jóvenes, ¿ya? ¿Se entendió bien lo que es el concepto de totalitarismo? ¿Que eso es nuevo? ¿Se entendió bien o no? ¿Dudas, preguntas? ¿Lo entendió usted? Perfecto. Qué bueno, ¿ya? Eso es importante porque no lo mencioné antes y lo menciono ahora para que quede presente. Así se llaman estos gobiernos, como el de Hitler, que bueno, sí, hizo la gracia, el de Mussolini y el de Stalin, bueno, anteriormente Lenin. Son gobiernos totalitarios, estrictos, pero elegidos por la gente, con líderes súper carismáticos, ¿ya? Porque Hitler era puro carisma, ¿ya? Mussolini también, y Lenin y Stalin también obviamente tienen lo suyo, o sea, son ahí respetados, queridos, venerados, ¿ya? Eso es súper importante considerarlo. Y no conforme con lo que ya he dicho, les tengo aquí este gráfico, fíjense bien, ahí para que lo hagamos bien como las cosas, con línea de tiempo y todo, porque estos repasos tienen que ser así, o sea, buenos, ¿ya? Ahí les tengo la línea de tiempo de lo que es la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, con fecha y con todo. Ahí está, con fecha y con todo, joder, nada con cuestiones. Fíjense bien, para que vean ahí cómo fue la cosa. Ya, entonces, si nosotros nos ponemos a resumir un poco lo que hemos visto dentro del periodo entre guerras, está la Revolución Rusa. Fíjense bien, ahí está, la coloqué arriba. ¿Por qué la coloqué primero? Porque es la más extensa. Fíjense bien que comenzó en 1918, pero terminó en 1991. Por eso es importante que se la aprendieran, porque vamos a hablar mucho sobre Rusia, o mejor dicho, la Unión Soviética de ahora en adelante. Se va a acabar el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, y va a seguir existiendo la Unión Soviética, que creó
Lenin con Stalin. Por lo tanto, por eso mismo tenemos que manejarla, ¿ya? Y por eso ponga mucha atención cuando la veamos. La otra fue el nazismo alemán, que comenzó en 1920. En 1920 Hitler se transforma en una figura pública importante dentro de Alemania, después va creciendo su popularidad, es un hecho, pero comienza en 1920 y termina en 1945 junto con el fin de la Segunda Guerra Mundial, por si acaso. Ya, esas son las fechas, porque alguien me preguntó la fecha aquí hace tiempo atrás y yo dije que se le iba a traer. Ahora estoy cumpliendo con esa promesa. El fascismo italiano también empezó en 1920 aproximadamente, ¿ya? Y terminó en 1943, un poquito antes que Hitler. También con un final bastante de antología, pero eso lo vamos a ver cuando nos toque verlo, ¿ya? Así que tranquilo. Y finalmente también tenemos la crisis de 1929, que no la vamos a abordar en esta clase, ¿ya? Pero sí la vamos a ver después de la evaluación, ¿ya? Eso y todo lo que viene adelante sí lo vamos a ver, ¿ya? Y con detalle y todo. Lo que pasa es que yo decidí ahora trabajar en este repaso ahora para que obviamente ustedes aprendan muy bien lo que es la Revolución Rusa, el nazismo alemán y el fascismo italiano, ¿ya? Así que eso tiene que quedar súper presente. La crisis del 29 es un periodo más corto. Comenzó en 1929, bueno, por eso lleva ese nombre, y terminó más o menos 10 años después. ¿Ya? Es parte del periodo entre guerras y termina justo antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, pero por esa misma razón es súper importante. Dudas, preguntas hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o no, chiquillos? Vamos súper bien, profe. Ya, Diego, bien. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Bien. Aquí lo que hemos hecho en este rato es situar. Jeremías, ¿iba a decir algo? Sí, profe, no tengo ninguna duda, pero le puedo pedir un favor, si podría retroceder a la diapo anterior para sacarle Sí, una fotita, ¿no? ningún problema. Sí, para eso Quería estamos. anotar algo importante. Sí, ningún problema, pero rapidito porque tengo que seguir avanzando. Ya, ahí estamos, ¿ves? No, sí, está bien, no se preocupe. Lo que usted quiera aquí se tiene Listo. que hacer. Muchas gracias. De nada, gracias a ti por preguntar. ¿Hay más dudas o preguntas, jóvenes? ¿Dudas, consultas? Profe, ¿este PPT lo va a subir a clase? Se va a subir a Classroom. Y también voy a transformarlo en algo más interesante en el futuro. Tranquilo. Profe, ¿las fechas que pasan delante van a salir en la evaluación? Ustedes saben que yo no soy bueno para preguntar fechas y no creo que empiece ahora. ¿Ya? Yo las coloco ahora Kaylee por un tema de que por orden, para que esto tenga un sentido. ¿Ya? Y si alguien les pregunta, ustedes sepan, pero ustedes saben que yo nunca he sido bueno para preguntar fechas, pero igual tienen que estar, o sea, tenemos que colocar las más importantes. ¿Ya? Y ahí tenemos los periodos de los diferentes hechos ordenados de manera un poco, por decirlo de una forma, cronológica. ¿Ya? Ok. Vamos bien, ¿cierto? Porque voy a avanzar ahora con los contenidos obviamente más resumidos, ¿cierto? Ya. Vamos entonces. Vamos a partir un poquito con el nazismo alemán y la revolución rusa, ¿ya? Esos son los que vamos a ver primero, porque son los contenidos más amplios y de los que más tenemos que decir cosas. Primero que todo, me interesa que ustedes entiendan que el nazismo alemán ya ocurre obviamente en Alemania desde 1920 en adelante, aunque en realidad este hecho comenzó apenas terminó la Primera Guerra Mundial, debido a que Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial y se vio o quedó vista como el país perdedor. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo entiendan, jóvenes. Alemania queda en una mala situación porque se ve como un país perdedor a nivel de toda la guerra. Es como el que saca la peor parte de todo esto, ¿ya? Porque técnicamente es el país que queda pagando los costos del Tratado de Versalles, que fue el tratado con el que la Primera Guerra Mundial terminó. Ellos terminan pagando casi todas las condiciones del tratado, porque Austria-Hungría como que se desliga de esto al separarse. Turquía como que queda de elegido, entonces como que apenas pesca, y Italia se había cambiado de bando. Entonces Alemania como que queda literalmente asumiendo casi todos los costos del tratado de rendición, ¿ya? Y esto pone a Alemania en una situación muy desventajosa, ¿ya? Lo pone en una crisis económica en donde el país está pasando por pobreza, por cesantía,
las empresas no reputan, y más encima la poca plata que se gana se está entregando a los países que ganaron a través del Tratado de Versalles, ya que el que puso, insisto, terminó la Primera Guerra Mundial. Lo otro que sucede es de que también Alemania está pasando por un mal momento social, porque los alemanes están deprimidos. ¿Ya? Ustedes tienen que recordar de que Alemania, cuando participó en la Primera Guerra Mundial, era el país más motivado en participar, e incluso ellos pensaban que iban a ganar la guerra en cosa de meses. Ellos juraban que la guerra se iba a ganar en unos cuantos meses cuando comenzó en 1914, 1915. Y ellos pensaban que iba a ser un mero trámite, que tenían el partido técnicamente ganado antes de jugarlo. Y eso no ocurrió así, pues la guerra se extendió por varios años y eso provocó que después cuando perdieran fuera más desastroso. Dígame, Diego. No, nada, se retó solo. Ya, no se preocupe, cosas que pasan. Y el tema es de que por eso mismo, eso Alemania está en mal estado, o sea, está mal económicamente, eso tiene que quedar claro, y está mal psicológicamente. La sociedad alemana está muy triste, está deprimida porque perdió. Y no solamente perdió porque ellos, fue devastador porque ellos juraban que iban a ganar. Y esto fue doble daño, por decirlo de alguna forma. Entonces, para que quede claro. Y eso permite que la gente desconfíe del gobierno alemán, porque obviamente lo responsabilizan como el culpable de haber perdido y de haber tomado malas decisiones y todo lo que ustedes quieran. Y eso también permite el surgimiento de Adolf Hitler como un personaje, ¿ya? Que quede claro eso, o sea, sin este escenario de Alemania tan malo, Adolf Hitler no aparece. Aparece porque en Alemania se están dando las condiciones para que aparezca. Eso tiene que quedar súper claro, ¿ya? Porque a la larga lo que hace Adolf Hitler es crear el Partido Nacional Socialista y con todo su simbolismo y todo esto, y con esta propuesta que él trae, pero a la larga Hitler lo que hace en un principio, antes de crear el partido político, antes de establecer la svástica, el águila, los saludos como símbolos de su partido, ¿ya? Y que se vuelven muy populares con el paso del tiempo en esta Alemania, tienen que entender que primero Hitler llega a la gente dando discursos en donde dice lo que los alemanes quieren escuchar. ¿Y qué es lo que querían escuchar los alemanes? Ellos querían escuchar que Alemania tenía que levantarse, que tenía que rechazar esta derrota, que tenía que salir adelante, que tenía que poco más que reiniciar el conflicto. Ya es como no aceptar el Tratado de Versalles. Y eso muchos alemanes lo pensaban, pero no se atrevían a decirlo. Pero Hitler llega y lo dice. Y eso es lo que a la gente le encanta. Entonces, ahora Hitler lo dice porque él sabe que con eso va a tener la atención de las personas. Porque al decir lo que la gente quiere escuchar, le van a poner atención. Y luego de que le ponen atención, él empieza a hablar de su forma de pensar, que se transforma en el Partido Nacional Socialista o el Partido Nazi, ¿ya? Que no es cualquier partido político tampoco, sino de que también se basa mucho en su simbología. O sea, la esvástica, el águila, los saludos, están todos creados para que los alemanes enganchen con él, ¿ya? Alemanes que están, insisto, en un pésimo estado económico y psicológico, ¿ya? Entonces él crea estos simbolismos para que enganchen con él. La esvástica, que es esta cruz con las puntas torcidas, se coloca intencionadamente porque era un símbolo antiguo que significaba el progreso, la esperanza, la prosperidad. Entonces por eso se coloca ese símbolo, por eso Hitler toma ese símbolo y lo coloca como símbolo del partido, porque él apuntaba a un mensaje específico, no a cualquier cosa. Ya, eso es importante. El águila porque era el ave que estaba arriba por los cielos. Ya, no un animal rastrero, uno que anduviera por arriba, que cazara, que fuera a su presa, la recogiera y se la llevara de nuevo al cielo. Eso es súper importante considerarlo, jóvenes. Por eso un águila, porque representa eso, y eso es lo que él quería que los alemanes sintieran al unirse a su grupo. Los saludos ustedes lo saben muy bien, o sea, el brazo extendido, obviamente aquí no puedo extender el brazo porque la webcam no me deja, ahí lo estoy intentando. El brazo extendido como el símbolo de adhesión, que era un saludo más antiguo, que se hacía obviamente como de respeto, como yo le doy el poder a alguien, y Hitler ponía el brazo de esta forma porque así lo recibía en la palma de su mano. La gente le daba el poder y él lo recibía, eso significaba. Y eso también hacía de que los alemanes más se engancharan con su tema. Esto es algo que Hitler construye poco a poco, ya, lento pero seguro. Y mientras más gente tiene para poder obviamente motivar a otros y así hacer de que su movimiento creciera.
¿ya? Eso es súper importante considerar los jóvenes, y por eso mismo insisto, totalitario, porque él es súper carismático, tiene un enganche con la gente y eso le permite llegar a las personas, ¿ya? ¿Qué más? Acuérdense de que también Hitler, a medida que va ganando el apoyo de la gente, él empieza a hablar de otras cosas, como por ejemplo la raza aria. Cuando habla de la raza aria se refiere de que él dice de que Alemania debe ser gobernada por una raza especial, una raza específica, ¿ya? Que es la famosa raza aria de la que él habla, ¿ya? Y dice él de que técnicamente los alemanes que cumplen con ciertas características son superiores a los otros alemanes, ¿ya? Él habla de alemanes rubios, de ojos claros, de tez blanca, que en realidad apunta a las características físicas de la mayoría de la población alemana. No es que él le gustara esto, sino de que él fue inteligente y dijo, no, creemos la idea contemplando a la mayoría de la población. Entonces, obviamente, cuando los alemanes deprimidos, mal de plata, y más encima viene un tipo y les dice que tienen que levantarse y que son una raza superior y que justo la raza superior coincide en cómo ellos se ven, no, pues o sea, más aún pega. Y no solamente eso, Hitler les hace creer en algún momento de que como son una raza superior, están destinadas a gobernar a las otras razas. O sea, como que ellos tienen derecho a estar por sobre los otros grupos. Entonces, por eso empiezan a agarrarla con otros grupos que no son nazis o que no son pro-nazis. Como por ejemplo la comunidad judía, ya que ellos tienen su religión, sus características y que no las van a transar. Entonces Hitler dice, no, ellos como no quieren transar, no son de la raza aria, no se ven como nosotros más encima, y por lo tanto tienen que ser gobernados, tienen que ser subyugados. Y eso es súper importante, porque Hitler además después lo hace con otro grupo, no solamente con los judíos, sino que al final que con cualquier persona que esté en contra de él, ya que quede claro eso. Y también un gobierno muy nacionalista, porque para él lo alemán siempre va a estar primero. Alemania primero, el resto del mundo después. Él siempre habla de fortalecer la industria alemana, que un buen alemán ama su país, ama su bandera, su código. Alemania está ahí en el corazón, así, en ninguna otra parte. Entonces eso es importante porque es un nacionalismo súper potente, ¿ya? Y poco más él dice en algún momento, bueno, no es que lo diga literalmente, pero da a entender de que un buen hombre o mujer que ama su país es un buen nazi también. Y si no amas tu país, no eres nazi. Si no eres nazi, no eres parte de la raza aria. Entonces, eso generó también de que la gente se sintiera, los que se sintieran identificados con esto, se sintieran más identificados aún, y los que no se sintieran excluidos. Entonces, así de repente el que se sentía excluido, no sé, por ser popular, se metía a este grupo y terminaba igual en el mismo cuento, o por último se sentía mal porque no pensaba como los otros. En ese aspecto, este tipo era muy, muy creativo, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo el nazismo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien o no, jóvenes? Sí, profe, todo bien. Ya, perfecto. Vamos bien. Si hay preguntas, me las hacen. Ya, yo las leo aquí en el chat. O me levantan la manito, ya. Dígame, señor. ¿Cómo? Se me genera la única duda que... ¿Cómo Hitler plantea la raza aria siendo que él era de pelo negro y tampoco tenía como muchas características parecidas a ella? A mí también me pasa lo mismo que a ti. Yo en realidad lo único que se me ocurre de momento es de que quizás como él lo inventó, no aplica para él nomás. Ya. Es como... Para todos los demás sí, pero como a mí se me ocurrió, yo también, por favor. Entonces yo creo que la gente lo vio a propósito, dijo así como ya, no, si él lo inventó, ¿para qué le vamos a decir que no se ve como nosotros? Claro, igual la gente lo adora también, entonces se lo aguanta, pues ese es el tema, se lo aguanta porque le tienen cariño, le van tomando cariño. Además piensa usted de que muchos lo ven como la esperanza, entonces... ¿Cómo le van a decir que no? La esperanza es como presión, po. Es como, anda a decir tú eso, imagínate en Alemania en esa época, anda tú a preguntar eso que preguntaste tú. Es como, chuta, te expones a una funa a nivel catastrófica, po. Entonces, por eso mismo también, y eso Hitler lo hacía a propósito, eso era a propósito, no era así como al voleo, no, estaba pensado. Insisto, si este tipo construye de una forma... muy interesante. Yo insisto, sí, yo rechazo todo lo que hizo él, pero hay que reconocerle al menos la peguita.
¿ya? En ese aspecto, que quede claro, yo rechazo todo lo que se hizo en el gobierno nazi. Es una de las cosas más horribles que ha ocurrido en la historia del hombre y del siglo XX de por sí. Pero de que llegó, llegó. Los objetivos de Hitler, ¿cuáles son? Recuperar la economía. Bueno, y para eso, obviamente, cuando él ya logra tomar el poder en 1936, lo que hace él es potenciar la industria alemana, ya por sobre la otra. Obviamente consigue que el gobierno le dé apoyo especial a las empresas alemanas para recuperar la economía. Al recuperarse la economía hay mejores fuentes de empleo, entonces la gente tiene más platita. Se recupera la economía, pero obviamente la recupera de una manera intencionada. Él quiere recuperarla también con la intención de hacer una guerra del futuro. Y obviamente la gente sabe eso, pero como se recupera, todos contentos, todos felices. Pero ese es uno de sus objetivos, levantar a Alemania. Lo prometió y en rigor, bajo sus parámetros, lo hizo. Otro objetivo es recuperar la confianza del pueblo alemán. Bueno, ese es su objetivo y también lo hace. Piensen ustedes que él levanta este país. Alemania estaba por los suelos. Es un país que no estaba mal, se había perdido. Y él los enriela a levantarse, a reestructurar su economía, confiar en él y cuando él les pida enfrentarse a una nueva guerra, apañarlo. Y eso es fuerte. Harto que estamos diciendo harto sobre él. Por eso yo insisto, jóvenes, que es importante lo que hace este tipo, al menos a su modo. Y obviamente después generar un gobierno bajo sus características, un gobierno nazi, un gobierno nacional socialista. Ya, eso es importante. Ahora, como ustedes ya saben, cuando Hitler llega al poder, se vuelve alguien técnicamente imparable. Él consigue llegar a ser canciller, o sea, ser parte de lo que es el Reichstag, en donde técnicamente él tiene control sobre las leyes. Y el ser canciller y estar en el Reichstag le permite cambiar las leyes a su gusto. Y cuando las puede cambiar, lo primero que hace es cambiar toda la pinta de él. Prohíbe partidos políticos que no funcionen como él quiere, prohíbe después toda idea que no sea el nacionalsocialismo, la prensa intervenida, todo intervenido. Ya nada que no fuera lo nazi puede ser oficial, eso es ilegal, ya, eso es importante. Después él lleva el tema de la raza aria a niveles insospechados, porque él después a larga dice de que la raza aria es la única que tiene que estar en Alemania. Las otras razas están derechamente para trabajo forzado o incluso ser exterminadas. O sea, a los judíos les toca la peor parte. O sea, les toca transformarse en esclavos, literalmente, en mano de obra para diferentes tipos de trabajo. Y después ya Hitler decide junto a su gente encarcelar a esta gente y eliminarla. O sea, él quería acabar con esta gente porque para él representaban, y eso se me estaba yendo, representaban los males de Alemania. Cuando Hitler se preguntaba por qué Alemania estaba mal, él responsabilizaba a la gente judía, a la comunidad judía, diciendo de que ellos se llevaban la plata, los empleos y que le hacían un gran daño a Alemania. Los instigó a discriminar a los judíos, a no comprar en sus locales. Después, obviamente, cuando tuvo contra de las leyes, los obligó a coserse la estrella de David en la ropa. Los envió a barrios para que vivieran ellos solos, separados de los demás, que eran los famosos guetos. ¿Ya? Y después de eso ya los lleva a lo que son los campos de concentración, donde trabajan de manera forzada, y después los campos de exterminio donde se les ejecuta. ¿Ya? Piensen ustedes lo horrible que un campo de exterminio es, una fábrica para matar gente. Es una fábrica estructurada para eso, para eliminar personas de forma masiva. Entonces, y si la gente te aceptó esto, es porque este tipo tenía realmente mucho control sobre su población. Porque ¿quién te lo acepta? Alguien que le parece esto correcto, o que le parece válido. Señorita, dele nomás. Mire, yo cuando estaba en el colegio, mi profesora me explicó cómo eran los campos de exterminio, y no sé si es verdad, pero dijo que había como un artefacto donde los metían a todos en una cámara, o sea, como un cuarto oculto, en donde habían tubos por la pared, y esos liberaban un gas que hacía que uno se le reventara todas las vesículas biliares de todo el cuerpo. Es que justo no estaba pasando eso de la bilis y todo eso, entonces nos contó eso, no sé si es verdad. Es correcto, es tal cual como lo dices tú, incluso peor, que son las cámaras de exterminio.
les coloca un ácido que genera que los cuerpos obviamente mueran rápidamente, ya lo asfixian después más adelante vamos a ver un poco esos detalles, ya no lo he visto ahora porque no era contexto, esto para mí pertenece más a la Segunda Guerra Mundial, pero es correcto lo que tú dices, incluso peor, o sea, se hacen cosas muy atroces dentro del gobierno nazi con la comunidad judía y en realidad al final con todas las personas que están en contra del nazismo, porque todos terminan ahí. Todo enemigo del nazismo termina en los campos de concentración y posteriormente en los campos de exterminio. Y la gente esto lo justifica porque son enemigos para ellos. Entonces por eso mismo lo aceptan, lo saben y aún así callan, porque técnicamente Hitler hizo un trabajo espectacular en control de las personas y de todo eso. Ya ustedes tienen que entender eso, o sea, la gente sabe de esto, pero no quiere hacer nada al respecto o tiene miedo de hacer algo al respecto. Pero no lo hacen, no se manifiestan, o si ocurren manifestaciones son rápidamente eliminadas. Eso es lo pático y eso es lo que hizo él para tener control sobre el pueblo alemán. Y lo hizo a través de llegar al poder, ganarse el ejército, que es súper importante, ganarse el ejército, ganarse los políticos y después ya tener el poder suficiente para estar en el poder y cambiar las leyes a su antojo. Ya eso tiene que quedar súper claro sobre lo que es el nazismo alemán. Creo que decir más ya sería simplemente redundar en lo que ya he dicho, ¿ya? Preguntas, consultas, antes de pasar a otro tema. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien entonces? Ya, porque voy a cambiar de tema, por eso les digo. Ya, ok. Ya, pasemos a la revolución rusa entonces, que está aquí al costadito derecho. ¿Ya? Bueno, a Rusia le pasa algo parecido a Alemania. Obviamente al principio. Después la cosa cambia estrepitosamente. ¿Ya? Pero tenemos que tener claro de que Alemania y Rusia no están bien debido a la Primera Guerra Mundial. En el caso de Rusia, ellos están mal porque ellos se retiraron antes. ¿Ya? Rusia no terminó la Primera Guerra Mundial, se rindió antes de que terminara. Y se rindió ante Alemania, de hecho, porque Rusia pertenecía al grupo que estaba conformado por Inglaterra, Francia y Estados Unidos. ¿Ya? Entonces eso hay que dejarlo claro primero que todo. Y el haber perdido tiene al país en muy mal estado. ¿Ya? Igual que Alemania, están en muy mal estado. Mal estado económico, social, todo. Los rusos están tan mal como los alemanes. Incluso yo diría que están, no sé si peor, pero están pésimos. O sea, le hacen la pelea a Alemania en un aspecto bien interesante. Y debido a eso, además de que el gobierno de la persona que está de turno, que es el zar Nicolás II, tampoco ayuda mucho a la situación. O sea, Rusia tiene una gran pobreza, ¿ya? Tiene una situación muy desigual respecto de la diferencia entre rico y pobre, y además de eso está deprimida la gente porque perdió la Primera Guerra Mundial, tuvo que rendirse, murió gente en este proceso. Además Rusia tuvo que pagar penitencia ante Alemania para poder rendirse, cosa que también empeora las cosas, y más aún que el gobierno de Nicolás II no está resolviendo este problema, no está sabiendo resolverlo, lo está manejando mal. El hecho de que haya perdido, la Primera Guerra Mundial nos lo dice, ¿ya? Y la situación en la que está el país también nos corrobora. Y eso permite de que existe una inestabilidad en el país que permite que un personaje como Lenin más adelante aparezca, ¿ya? Lo mismo que Hitler. Lenin aparece debido a la crisis de Rusia. Y si Rusia no hubiese estado mal, Lenin no pega. Ya no aparece, Stalin menos. O sea, esto ocurre porque el país no está en buen estado, está en una crisis, ¿ya? Eso quiero que se quede súper claro. Y en el caso de Rusia ocurre lo que se llama una revolución, ¿ya? Una revolución en donde todo el pueblo técnicamente se va en contra del zar Nicolás II. Y después de tantos desmanes y protestas, consiguen sacarlo, ¿ya? Lo sacan del poder, y no solamente lo sacan, sino que al final lo terminan
encarcelando, al final lo mandan muy lejos para que no estorbe y al final lo matan junto a su familia porque no dan más con él, o sea, no lo quieren, como no lo quieren, no quieren saber nada más de él, y eso que prometieron lo terminaron haciendo, ¿ya? Ocurre en esta época y eso es lo que pasa. Pero el problema es de que cuando sacan a Nicolás II necesitan un nuevo gobierno. Necesitan a alguien que lo haga mejor que Nicolás II. Porque Rusia sigue estando en una crisis económica, sigue teniendo pobreza y sigue pasándola pésimo. Entonces, cuando sacan a Nicolás II, tienen que obviamente hacerse cargo a alguien. Alguien de al menos de los que haya protestado tendrá que decir, chuta, ya me hago cargo yo, me hago cargo otra persona, pero alguien tendrá que aparecer. Y debido a eso surgen muchos grupos. Muchos grupos aparecen y tienen cada uno su propuesta, ¿ya? Al menos los más populares eran los grupos que estoy mencionando ahí, que son el grupo menchevique y el bolchevique, que son como partidos políticos a la larga con el tiempo. Pero yo me centro en el bolchevique porque es el grupo al que pertenecía Lenin y luego Stalin y Trotsky, ¿ya? Es el grupo que pertenecían ellos. Y es interesante porque obviamente ellos junto con los otros grupos y todos los demás expulsan a Nicolás II y obviamente los mencheviques toman el poder en su momento. Pero antes de eso, ¿qué me interesa que ustedes entiendan? Que los bolcheviques tienen una propuesta, tienen algo así como bien armadito. Es como Hitler. Hitler tiene una propuesta cuando se hace famoso, cuando aparece en la vida de los alemanes. Bueno, Lenin cuando aparece en la vida de los rusos también tiene su propuesta. Y esta propuesta es el marxismo o comunismo. Ya es como una ideología, una forma de vivir la vida. Se llama marxismo o comunismo, ya que viene de dos autores que se llamaron Karl Marx o Carlos Marx y Federico Engels, que habían escrito estos libros ya hace mucho tiempo atrás de la Revolución Rusa, en donde ellos proponían obviamente ciertos sistemas de gobierno que podía quizás resolver la situación referente a la pobreza y la desigualdad que estaba ocurriendo en el mundo, ¿ya? Es como que Marx y Engels habían creado esta propuesta y la habían puesto en libros. Claro, del pueblo y para el pueblo, exactamente. Ellos habían creado esta propuesta. Que fuera buena o fuera mala, ¿ya? Era una propuesta. Y sigue siéndolo, de hecho. ¿Ya? Sigue siéndolo. Está ahí. Y a Lenin, obviamente, cuando tuvo alcance de este libro, lo leyó y todo eso, a él le parece. Él dice, esto se puede hacer. Esto se puede hacer en Rusia. Podríamos intentar este tipo de gobierno comunista o marxista. Podríamos hacerlo. De más que resulta. O por último, algo le vamos a sacar. Algo bueno va a salir y Rusia no va a ser la misma que es ahora, ¿ya? Y eso es lo que él, junto con los bolcheviques, piensan, ¿ya? Y eso es lo que también los transforma en un grupo importante. Porque ellos no quieren simplemente gobernar para ser los jefes. No, ellos quieren gobernar para poner en práctica el proyecto que conocen y que les gusta. Ellos quieren hacer esto, ¿ya? Y eso les da relevancia a la sociedad rusa que quiere un gobierno nuevo, ¿ya? Porque eso es lo que a la gente de repente le gustan las personas, pero también le gustan las personas con ideas. O sea, no simplemente ser choro, sino que tener la pachorra, pero tener también el plan armado. No simplemente llegar con la propuesta y después, no, sí, quizá, no. Lenin no era así. Stalin tampoco. Ellos querían hacer esto. Y a la gente que lo seguía decían, nosotros los vamos a hacer. Cuando nos tomemos el poder, los vamos a hacer. Y si bien los bolcheviques no eran el grupo más popular dentro de la revolución, ya dentro de todas las protestas que hubieron para sacar obviamente el zar, porque de hecho no fueron los primeros que se tomaron el poder. Cuando Nicolás II sale, son los mencheviques, otro grupo más grande los que se toman el poder, ya, pero ellos igual siguen siendo importantes para la sociedad y van a dar y lo van a seguir intentando. Ellos quieren obviamente, si no pudimos tomar el poder con la salida del Nicolás II, bueno, cuando saquemos a los mencheviques la vamos a hacer. La vamos a hacer igual. Y eso le decía Lenin a la gente, lo vamos a hacer igual, si nosotros queremos esto. Y ese convencimiento a la gente le gustaba. Y así como los alemanes se sentían
motivados con Hitler, los rusos muchos se sentían motivados con Lenin. Ya se sentían así como, no digo que sean iguales, porque no lo son, de hecho piensan de una manera distinta, pero el principio es el mismo. Y cuando los mencheviques toman el poder están un tiempo, pero luego los bolcheviques, comandados por Lenin, hacen un golpe de estado, que a eso le llamamos la Revolución Rusa, ya propiamente tal, y ellos consiguen establecer este gobierno, ¿ya? Sí la dejo presente, no se preocupe, Constanza, eso no es problema, ya leí su mensaje. Ponga mucha atención, ¿ya? Entonces, a eso voy yo con esto, o sea, el partido bolchevique se toma el poder, logra expulsar al partido menchevique, que es con el que se había quedado el poder en ese momento, después de la salida del zar, y los bolcheviques logran llegar al poder y Lenin promete a sus seguidores y al pueblo ruso en general que él va a aplicar lo que él está diciendo, lo que ha dicho durante todo este tiempo. Esto se va a hacer, dijo. Yo lo voy a hacer, yo me voy a encargar. Y eso obviamente también le da cierto respaldo, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Mal? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo claro, profe. Ya, Jeremías, pregunta nomás. Entonces, si cuando los bolcheviques se toman el poder, se denomina Revolución Rusa, entre el periodo en el que está, por ejemplo, los mencheviques y todo lo que pasó ahí, ¿se podría denominar como una guerra civil o no? Es una guerra civil, sí. Podríamos llamar una guerra civil. Porque técnicamente es el pueblo ruso que se está peleando entre sí. Sí, Ok. no podríamos llamar una guerra civil. Sí, me gusta el concepto. Yo lo consideraría una guerra civil de tomo y lomo. Ya, ahora, ¿cuáles son los simbolismos de la Revolución Rusa? Bueno, ustedes lo conocen, el famoso martillo con la hoz, o sea, ese símbolo que están viendo ustedes ahí, ¿ya? Que es la unión de esa hoz, que es una herramienta que se utiliza en el campo para cortar el trigo, junto con el martillo que estaba en toda fábrica de todo obrero. ¿Y qué significaba este símbolo? Significaba obviamente la unión del campesino y el obrero. El hecho de que la propuesta de los bolcheviques, basada en las ideas de Carlos Marx y Federico Engels, como dijo muy bien el señor Diego recién, son del pueblo para el pueblo. Esto es un gobierno popular. Nada de reyes, ni nobles, ni gente de tal parte o hijo de... No. Gobierno popular, manejado por la gente. Y por eso el símbolo es esta hoz y este martillo. De abajo viene el pueblo. De abajo viene y gobierna. ¿Ya? Y esa era la propuesta que tenía Lenin. ¿Ya? Y como objetivos, ¿cuál tenía? Un gobierno de igualdades. Lenin quería hacer un gobierno en donde no hubieran clases sociales técnicamente. Todos son rusos, todos son iguales. Y como son todos iguales, todos merecen lo mismo. Nada de aquí que el de al lado, no. Lo mismo. Todos iguales, sin excepción alguna. En ese tiempo también está el símbolo de las 12 cruzadas. Sí, pero ese se ocupa con otros fines que más adelante voy a clarificar. ¿Ya? No, guardemos eso para más adelante porque ahí lo vamos a usar. Entonces, este gobierno de igualdades ya es el gobierno de Lenin, ¿ya? Nadie es mejor que nadie. Esto insisto, lo sacó de los libros de Karl Marx y Federico Engels, ¿ya? De ahí viene, un gobierno de igualdades, ¿ya? Un gobierno, donde no van a existir las clases sociales. ¿Ya? ¿Qué más? Derechos igualitarios y servicios gratuitos. Fíjense en qué está interesante. O sea, Lenin dice de que en este momento Rusia va a actuar como una especie de papá o mamá, en donde se va a encargar primero de que todas las empresas y todo lo que existe en Rusia pertenezca al gobierno, como si fuera un papá de uno, que maneja todo lo que uno tiene cuando uno es un niño. ¿Ya? Entonces como que él dice, no, yo como voy a tomar este gobierno y voy a hacer que las empresas, los campos, la economía, los activos, todo va a ser de
de todos. O sea, va a ser del gobierno para poder repartírselo a todos por parte igual. Esa es la idea. Es como que él quiere transformar a Rusia, insisto, en una mamá, en un papá. De hecho, de ahí viene un concepto que se habla de la madre de Rusia. O sea, que Rusia cuida de sus hijos. ¿Ya? Y ese concepto lo establece Lenin junto con su propuesta. Entonces es un gobierno igualitario, de derecho igualitario y de servicio y gratuito. O sea, el Estado se toma todas las empresas de agua y luz y lo que hace es técnicamente hacerlas gratuitas o muy asequibles, porque el Estado es el que se encarga de financiar. O sea, si no te dan, no te pueden regalar el agua, te la cobran ultra barata. ¿Por qué? Porque el servicio es del Estado y es para todos por igual. Entonces todos pagan la misma cantidad, por ejemplo, si es que no puede ser gratis. Lo mismo con las casas, con los trabajos, con todo igualitario. Nadie aquí es mejor que nadie, eso es lo que él desea y lo que él quiere para la gente, ¿ya? Y obviamente sin propiedad privada, ¿ya? Porque eso es lo que en el gobierno de Lenin no existe. Aquí nadie es dueño de las cosas. Aquí, como un papá o una mamá, claro, Rusia se hace cargo de la gente, pero lo que está dentro de él, la empresa, todo eso, es del Estado, es de todos, es del gobierno. El gobierno reparte y es de todos, pero justamente eso, reparte, pero es de todos. Aquí nadie es dueño de algo. Nadie así dice, esto es mío, tiene mi nombre y para mí, no. Esto es todos para todos, por el pueblo, para el pueblo, como ustedes lo quieran pensar. Y es una alternativa que él establece y que... me pasé un poquito y me traspié. Y eso es lo que él desea dentro de su pueblo, fíjense bien. La propiedad privada técnicamente existe también para poder generar de que la plata no se desperdicie. Porque a la larga, si tú vas a regalar algo, ya, o tú vas a entregar algo gratuito, igual el gobierno está pagando. Quizás no lo estáis pagando tú, pero el gobierno sí lo está pagando. Entonces el gobierno tiene que buscar la forma de recuperar lo que te está entregando. Y una forma de recuperarlo es de que eso no sea de la gente. Entonces así como se lo puede dar, también se lo puede quitar. Eso es súper importante considerarlo, porque ese es como el equilibrio que Lenin genera en su gobierno. ¿Ya? Súper importante que lo tenemos que considerar, porque Rusia desde este momento se va a llamar la Unión Soviética. Se va a mantener así con ese nombre hasta 1991, como lo mostré al principio de esta clase. Y va a mantener este sistema, y de este sistema va a dar mucho de qué hablar. O sea, va a existir durante el periodo entre guerras, luego va a durar durante la Segunda Guerra Mundial, y después se va a generar un fenómeno que se llama Guerra Fría, donde la Unión Soviética con su sistema es un protagonista pero activo de este fenómeno. Entonces, por eso que es importante la Revolución Rusa, porque nos permite entender, de hecho, gran parte de la historia del siglo XX. Hasta Chile se ve afectado por los hechos que hace la Unión Soviética. Ahora, ya no Rusia, Unión Soviética. Nosotros nos vemos afectados en algún momento por estos cambios que están haciendo ellos. Porque así como les gustan a los rusos, también les gustan a otras personas en el mundo. Hay sistemas hoy día que funcionan mediante esta dinámica. Entonces, por eso, jóvenes, tienen que tener presente muy presente lo que es la Revolución Rusa, porque hay muchas cosas que hoy día están en nuestro presente que vienen de ahí, provienen de esta intención de Lenin de crear este gobierno tan particular, pero que dio mucho que hablar durante el siglo XX. Preguntas, consultas, ¿se entiende todo esto bien? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende bien? Y usted lo entiende bien, qué bueno. ¿El resto tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algo que decir, algo que agregar? Todo bien, me dicen aquí en el chat. ¿Es así? Porque esta idea de repaso es que para que ustedes tengan la materia y la puedan reestudiar, y más aún, o sea, que lo puedan reforzar, o sea, ¿ya? Y que lo entiendan mejor de lo que quizás lo pudieron entender en clases anteriores. Esa es la idea. Por eso digo, si hay preguntas, es momento de hacerlas. ¿No? Por ahora no. Ya, ok. ¿Qué más le podemos agregar a la Revolución Rusa que es importante y relevante?
Bueno, de que Lenin obviamente no vivió mucho tiempo como gobernante. La revolución ocurrió en octubre de 1918. Me refiero al hecho de cuando Lenin se tomó el poder. Eso ocurrió, si mal no me equivoco, el 24 de octubre de 1918. Esa fue la fecha clave en donde Lenin asume el poder junto con su gente. Pero él murió en 1921. 21 de enero de 1921. Esas fechas no son relevantes, pero lo que pasa es que en estas clases, como han salido, ya mientras las estábamos haciendo, en respeto a esos aportes lo tengo que colocar. O sea, no es que lo vaya a preguntar, ¿ya? No, sino que lo coloco. Ya, y lo menciono. Y el tema de que Lenin murió en 1921, luego de hacer lo que se había comprometido, ya, él fue a las empresas y las expropió, o sea, hizo que el Estado se volviera el dueño, le quitó el control a los antiguos dueños, fue a los campos, por ejemplo, y a los antiguos dueños que tenían miles de hectáreas de control, él dijo, no, el Estado se hace cargo, usted aquí queda afuera. Y el Estado se volvió el dueño de las tierras, el gobierno ruso, y se fueron repartiendo entre la gente, y la gente producía para el país, ¿ya? No para el empresario, para el país. Porque todo se hacía en función del país. Todo era el país, ¿para qué? Para que el país al tomar los recursos y las ganancias, las volviera a repartir en la gente. Esa era la idea, ese era el hecho y el contexto, ¿ya? Y lo otro, obviamente, de que, bueno, Lenin hace esto durante los primeros años, entre 1918 y 1921, en donde él estuvo a cargo, lo hace. Sin embargo, fallece en enero, muere. Y alguien tiene que hacerse cargo de lo que él se comprometió que iba a hacer. Y ahí agarra protagonismo Stalin y Trotsky. Aquí entran ellos, ¿ya? Aquí entran. Y eventualmente lo que se dice de que Stalin obviamente quería ser el gobernante tanto como Trotsky, pero que Lenin dicen que prefería a Trotsky. 1924, mira, si es así nos corregimos, ya, porque no me acuerdo, la clase pasada, a ver, de este momento así de grosso modo no me acuerdo, pero si no, el 21. A ver, Jeremías ahí. Yo también lo había buscado y me aparece también 1924. Entonces fui yo el que se equivocó, me disculpo. ¿Ya? Fui yo el que se equivocó. Bueno, ¿qué quieren que haga si uno no es perfecto? Pucha, yo que quería que me saliera bien a la primera. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Ya, bueno, lo importante es que están ustedes aquí para ayudarme. Ya, lo importante. Ya, y para que vean ahí que yo igual, bueno, me da gusto. Pucha, no me quería equivocar. Por eso no me gusta hacer fechas, porque siempre me equivoco en las fechas. Es como mi némesis, mi estigma. Por eso no me gusta usarla, porque siempre las confundo. Y por eso no obligo a ustedes de repente a aprenderse mucho las fechas. Sé que debería hacerlo, pero yo siento que si no tengo la moral para hacerlo, entonces prefiero no hacerlo. En fin, bueno, de que muere Lenin, muere. Ya, eso es un hecho. Eso no lo podemos negar. Y Stalin y Trotsky obviamente se ponen en fila para ser los próximos candidatos. Lenin se sabe que quería a Trotsky porque era mucho más calmado, menos caprichoso y le gustaba ir al diálogo. Stalin lo encontraba bueno, pero muy llevado a su idea. Y eso podía ser peligroso, decía él. O sea, pucha, un tipo que es como muy enojón, muy picado a la araña, como se dice aquí en Chile, de repente él no lo quería porque decía que podía traerle conflicto. Él dijo que prefería mejor a Trotsky, pero el tema fue de que no sé si Trotsky se había enterado, no sé, eso lo desconozco, pero el tema es de que Trotsky, obviamente en la muerte de Lenin, acusó Stalin, al ocurrir la muerte de Lenin, acusa a Trotsky como un traidor a la patria y un tipo que iba a llevar a la revolución a una situación obviamente negativa, y consigue de que le pongan un precio a su cabeza, y Trotsky se vio obligado en huir de la Unión Soviética y huir durante toda su vida. La profesora Alejandra ahí nos ilustró mucho de qué es lo que pasó con Trotsky, obviamente, cuando se fue a México, y ahí obviamente ella nos contó muchas cosas que no lamentablemente no pude incluir en este repaso por un tema de tiempo y porque me falta el fascismo. ¿Ya? Pero el tema es de que Stalin se queda y Stalin sigue el proyecto de Lenin, pero con más rigurosidad. O sea, él
él exige, él sigue haciendo lo mismo que está haciendo con lo que está haciendo Lenin, pero con mucha más rigurosidad. El que no le hace caso no lo pasa muy bien, ¿ya? Él obliga, y si tiene que usar el ejército, si tiene que usa todos los medios para lograr su propósito. En eso muere lamentablemente mucha gente, eso hay que decir. Porque él, no, insisto, era muy caprichoso, eso lo dijo Lenin, y eso se cumplió tal cual como lo dijo el primer líder. Aún así, Stalin se vuelve el jefe de la Unión Soviética, dura muchos años, y se vuelve el líder de este país por bastante tiempo. Se le reconoce como el zar rojo, debido a que él fue también tan estricto y duro como lo fue quizás Nicolás II, solo que está estructurado en un pensamiento del que obviamente aprendió de Lenin, ya en ese aspecto. Pero fue cuático, y en eso el Stalin fue duro, fue un gobierno duro, que funcionó en su momento, pero a costa de sangre y fuego, ¿ya? Y eso obviamente no sé si lo debemos aceptar, yo diría que no. La idea es que siempre las cosas funcionen bien, pues funcionen por la paz, por las vías pacíficas. Pero de que les resulta, no sé, no quiero hacer juicios de valor respecto a eso, porque esos juicios de valor tienen que hacerlo ustedes, no tengo que hacerlos yo, eso lo hacen ustedes. Si a ustedes les gusta esto que quiso hacer Lenin y Stalin, me parece bien. Y si no les gusta, me parece bien también. No es mi labor conducirlo a esa respuesta la generen ustedes mismos, ¿ya? En fin, esto es la Revolución Rusa. Preguntas. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ya. Ok. Vamos a pasar al último tema, porque nos quedan unos minutitos y alcanzamos a ver el fascismo italiano, la crisis del 29, la vamos a tener que dejar para otro momento, pero no vamos a hacer eso, es un hecho. ¿Qué pasa con Italia? Italia pasa por algo muy parecido a lo que le sucede a Alemania y a Rusia después de la Primera Guerra Mundial. Queda en mal estado. Y queda en mal estado técnicamente porque Italia participó en la Primera Guerra Mundial apoyando a Alemania, a Austria, Hungría y a Turquía, pero al final del conflicto se cambió de bando, se unió al grupo de Estados Unidos, Francia y Inglaterra. Entonces se une a ese grupo para obtener beneficios, ¿ya? Y no declararse como un país perdedor, y eso implica de que las ganancias que obtiene como país son pequeñas, porque a la larga se cambió de bando. Los otros países no le iban a dar lo mismo que estaban sacando ellos por haber ganado, le dieron menos porque se habían cambiado de bando. Les dio gusto obviamente que tuvieran un enemigo menos, pero a ese nuevo aliado tampoco es que hayan confiado mucho en ellos, porque técnicamente, insisto, se cambiaron de bando, y eso provoca de que las ganancias de Italia sean mucho menores que las de otros países que participaban en este grupo. Entonces, por esta razón, obviamente, Italia pasa por una mala situación, una situación negativa. Los italianos se deprimen porque pelearon esta guerra, porque la ganaron, pero no ganaron nada que fuera como para reparar lo que sí se había perdido, que eran las víctimas, la plata perdida, el daño. No fue suficiente. Entonces ellos quedan en un estado muy inconsolable, muy deprimido, muy molestos con el gobierno que hay. Y eso provoca un resentimiento muy parecido a lo que ocurre con la Alemania de Hitler y con lo que ocurre con la Rusia de Lenin. Ya en ese aspecto diferentes no son. Y ahí surge este personaje que también aparece debido a la crisis que estaba ocurriendo en Italia, que es Benito Mussolini, que trae esta ideología, esta forma de pensar que se llama el fascismo italiano, ¿ya? Muy parecido al nazismo. Sí, de hecho son ideologías que coexisten, y Hitler y Mussolini se reúnen muchas veces para intercambiar ideas, ese es un hecho. Y como digo ahí, dice, surge debido al descontento de Italia, producto de lo poco que obtuvo en la Primera Guerra Mundial. Que quede eso claro y grabado a fuego. Al igual que el nazismo, el fascismo también es súper nacionalista y excluyente. ¿Qué significa esto? De que la gente que vale aquí dentro del fascismo es la que obedece a Mussolini, la que cree en su propuesta. Mussolini también habla de una raza aria, pero a su modo, que él dice de que los italianos provienen del antiguo imperio romano y por lo tanto ellos son mejores que los demás, y como son mejores que los demás tienen derecho a gobernar por sobre los otros. Miren, se dan cuenta, el cuento es parecido, o sea, los objetivos son los mismos, pero cambia nomás el contexto de la historia, pero
se propone lo mismo, un gobierno muy nacionalista donde lo italiano está por sobre los demás para abajo, ya lo italiano primero porque eso es lo importante, y también Mussolini habla de levantar a Italia, mejor dicho, no italiana, a Italia, ya de la situación en la que está, y sacarlo de esa miseria y volverlo un país que vuelva a pelear y a recuperar lo que es de por sí de ellos por derecho, por haber participado en la guerra. Y a los italianos eso les encanta. ¿Por qué les encanta? Porque justamente era lo que querían escuchar. Era eso y no otra cosa. Y el hecho de que él lo dijera lo hacía popular, o sea, que lo dijera y que alguien se atreviera a decirlo. Era como, ¡ay, qué valiente! Sí, miren, él, vamos a seguirlo, él piensa como nosotros. Mussolini en realidad jugaba el mismo juego que este otro tipo. Señorita. Una pregunta. ¿Cómo se comunicaban Mussolini y Hitler? Buena pregunta, ¿sabes qué? Porque Hitler es alemán, Mussolini es italiano y en esos tiempos no había traductor. No, siempre han habido intérpretes. Intérpretes siempre han habido. De hecho, desde la época de la conquista española que hay intérpretes de repente que aprenden los lenguajes de otro y hablan por eso. Pero Mira, igual, claro, porque uno de los dos podría haber hablado el otro idioma. no, sí es verdad. Mira, lo voy a averiguar. Va a quedar como una tarea pendiente para mí porque lo desconozco. Desconozco si Mussolini hablaba alemán o si Hitler hablaba italiano. Yo creo que tienen que ser comunicados por intérpretes, pero es algo de lo que no tengo la información comprobada, así que lo voy a tener que averiguar. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Ya. Por eso me gustan estas preguntas, porque me ponen aprieto y me hacen pensar y me obligan ahí a buscar más información de la que ya tengo. Se lo agradezco. Pero mire, no sabría responderle así como de una, pero yo creo que se manejaban con intérpretes, pero lo voy a comprobar. Ya apenas tenga esa información, en todo caso yo no voy a preguntar eso en la prueba, así que no se preocupe, no voy a estar preguntando qué idioma hablaba Hitler o qué idioma manejaba Mussolini, o sea, pero es una muy buena pregunta. Vamos a dejar pendiente. ¿Ya? Y otra cosa también es de que posee símbolo el fascismo, como la faz, ¿ya? Que es como una especie de palo con varilla y que tiene una hacha y eso se llama faz, que era una arma romana y que instituye como símbolo. Ya me entienden un poco para dónde va el cuento después de entender al nazismo. Y llega al poder a través de la caída de Víctor Manuel II. Lo que hace Mussolini técnicamente es presionar al gobierno italiano lo suficiente como para poder hacer de que Víctor Manuel II ceda el poder. Y lo hace. A él no le costó tanto como a Hitler o como a Lenin, si se dan cuenta. Mussolini llegó al poder sin mayores esfuerzos que los otros. Hitler tuvo que dar a entender en Alemania lo importante que él era y ganarse ese poder, ese respeto. Lenin tuvo que hacer lo mismo y después hacer un golpe de estado para poder llegar a donde quería estar. ¿Ya? Y tener obviamente el proyecto que él quería. En cambio, Mussolini presionó lo suficiente y lo dejaron pasar y estar ahí donde él quería estar y pudo cambiar las leyes y hacer lo que él estimaba conveniente. En ese aspecto el fascismo es muy parecido al nazismo, solo que hay ciertas diferencias de los hechos históricos y el hecho de que coexiste con lo de Alemania, perdón. Ya, para que quedemos claros. Wow. Preguntas sobre el fascismo, dudas, consultas. Este es facilito, porque entendiendo el nazismo se entiende el fascismo. La Revolución Rusa, por eso la puse antes, porque dije yo para que hiciéramos como el cara y sello, un poquito, o como la diferencia, y después vemos algo que obviamente se parece. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Todo bien, jóvenes, ¿se entendió? ¿Todo bien? Ningún problemita. Ya, ok, entonces... Bien, ya, ok, lo entiendo. Ya, la crisis del 29, como ya dije, la vamos a dejar pendiente para más adelante. La voy a ver después, pero primero
y no la voy a incluir en la prueba porque la voy a ver después. O sea, hoy día hicimos el repaso, esto es lo que va a entrar dentro de la evaluación. Obviamente estudien de su cuaderno, revisen sus apuntes, revisen lo que yo esté subiendo a Google Classroom. Obviamente las personas que están trabajando en este momento conmigo en este curso. Y estudien nomás, pues chiquillos. Va a salir todo bien, así que yo creo que en vista del tiempo, la clase la vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? La vamos a dejar hasta aquí. Yo le agradezco a usted haber venido, le agradezco aquí a la profesora Alejandra por estar con nosotros. Espero que también le haya gustado esta clase a ella y que haya tomado nota. Y la diapositiva esta de refuerzo la vamos a subir a Classroom, obviamente, para ustedes que son parte de este curso, ¿ya? Eso es más que nada, jóvenes. Lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad.